Hola, buenas tardes para todos. En este video nos toca trabajar un poco lo que sería teoría de grafos. Tenemos en pantalla un par de ejemplos. Vamos a ir dando las primeras definiciones. Vamos a decir entonces que un grafo va a ser un conjunto de vértices y aristas. Cuestiones de escritura, de notación. Vamos a escribir esto. Con esto lo que estoy diciendo es que tengo un grafo cuyo nombre es G. A su vez también estoy diciendo que este grafo consta de un conjunto de vértices llamado, bueno, B corta, y un conjunto de aristas llamado E. Así que eso es lo que estamos diciendo con esta escritura. El nombre del grafo en cuestión, el nombre de su conjunto de vértices y a su vez también el nombre de su conjunto de aristas. Un grafo entonces va a ser un conjunto de vértices y aristas. Mirando el dibujo que tenemos acá, vértices, bueno, claramente son los puntos que aparecen. Aristas van a ser las conexiones entre esos puntos. Y eso va a ser entonces un grafo, conjunto de vértices y aristas. Tenemos del lado izquierdo un grafo. Tenemos del lado derecho un dígrafo. Fíjense que las gráficas en sí son casi iguales. La única diferencia está en que en el gráfico de la derecha, en el dígrafo, lo que hice fue a las aristas es agregarles una dirección. Y esa va a ser entonces la diferencia entre un grafo y un dígrafo. O si quieren, grafo no dirigido y grafo sí dirigido. El de la izquierda es un grafo en donde las aristas no tienen dirección. Va a ser un grafo no dirigido. El de la derecha es un grafo en donde las aristas sí tienen un sentido, una dirección. Entonces va a ser un grafo dirigido o dígrafo. La idea sería ir dando varias definiciones sobre grafos e ir trabajándolos a la par entre lo que sería grafo y dígrafo. Habrá algunas cosas que se mantendrán iguales en ambas situaciones y habrá algunas cosas a las que tendremos que hacerle algún que otro ajuste. Así que por eso es que iremos haciendo el trabajo en paralelo. Entonces vamos a empezar con las primeras definiciones. Vamos a definir por extensión lo que sería el conjunto B, el conjunto de vértices. Si miramos ahí nuestro gráfico, el conjunto de vértices va a ser B1, B2, B3, B4 y por último B5. Ahí está el nombre que tiene cada uno de los 5 puntos que aparecen en el grafo del lado izquierdo. Y ahora si quisiera definir el conjunto de vértices para lo que sería el dígrafo, la verdad es que no habría ningún cambio. El hecho de agregarle una dirección a las aristas no cambia nada el hecho de que los vértices acá siguen siendo los mismos 5 vértices que ya tenemos en el caso de grafo. Por lo tanto, estas dos primeras cosas que tenemos acá se mantienen iguales, tanto para el grafo como para el dígrafo. Definamos ahora por extensión lo que sería el conjunto E, conjunto de aristas. Ahí podemos ver que las líneas que conectan a los vértices se llaman E1, E2, E3, E4 y por último E5. Así que tenemos por extensión lo que sería el conjunto de aristas para el caso del grafo. Para el caso del dígrafo, otra vez, por más que le haya agregado una dirección a las aristas, seguimos hablando de las 5 mismas aristas. Por lo tanto, todo esto que tenemos acá en primera instancia, por lo menos, ya sea para el grafo o para el dígrafo, se mantiene exactamente igual. Así que, por lo pronto, todavía no hay ninguna cosa extraña, ninguna novedad. Se mantiene todo igual. Ahora sí va a venir la primera diferencia entre el grafo y el dígrafo. Yo quisiera definir lo que sería alguna arista de estas. Lo que acabo de hacer recién es definir por extensión al conjunto de aristas completo. Pero así como defino a ese conjunto, también puedo definir a cada arista por separado. Por ejemplo, si en el caso del grafo quisiera definir la arista 1, lo que yo tengo que hacer es dar información sobre esta arista. La información que yo debería de dar es cuáles son los vértices que están conectados a través de esta arista. Y si voy al gráfico que tenemos, acá tenemos la arista E1 y los vértices que están conectados a través de ella son el vértice 1 y el vértice 2. Por lo tanto, la manera de definir una arista va a ser indicar los vértices que están conectados a través de ella. Por lo tanto, la arista E1 la puedo definir como vértice 1, vértice 2. Y acá la verdad es que en el caso del grafo, lo único que tengo que hacer es indicar cuáles son los vértices que están conectados. Y así como lo puedo definir como B1, B2, también lo podría definir como B2, B1. Y sería exactamente lo mismo. Porque acá
no me interesa lo que sería el tema de la dirección. Por lo tanto, la arista E1 la puedo definir como un conjunto. Va a ser el conjunto de vértices B1, B2. Y la defino específicamente como un conjunto porque, insisto, no me interesa el tema del orden. Así que a la hora de definir una arista en un grafo, lo voy a definir como un conjunto. Adentro de ese conjunto lo que voy a tener son los vértices que están conectados por medio de la arista en cuestión. Ahora, si quisiera definir esta misma arista E1, pero para el caso del dígrafo, ahora voy a tener que tener cuidado de que esta arista no voy a poder ponerla en cualquier orden a los vértices, sino que tengo que respetar justamente la dirección que tiene la arista. En el dígrafo, la arista E1 empieza en el vértice 1 y termina en el vértice 2. Entonces acá tenemos un orden que a la hora de definir la arista lo tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, ahora de vuelta voy a tener vértice 1, vértice 2, pero ahora quiero que tengan ese orden específico y eso lo voy a indicar entonces poniéndolo entre paréntesis. Así que la manera de definir una arista en un dígrafo va a ser mediante la notación de lo que es un par ordenado. Sigue siendo un conjunto entre vértices, pero ahora como me interesa indicar en dónde empieza y dónde termina la arista, ahora va a ser un conjunto ordenado y entonces voy a utilizar la notación del par ordenado. Bueno, ahí tenemos entonces una primera diferencia entre grafo y dígrafo. Para el caso del grafo defino la arista como un conjunto, no me interesa el orden. Para el caso del dígrafo defino la arista como un par ordenado. Siguiendo con el tema de las definiciones de las aristas, si quisiera venir de vuelta al grafo y definir la arista E5, esa arista lo que hace es conectar el vértice 3 con el mismo vértice 3. Por lo tanto, para definir esa arista en este contexto, también la voy a definir como un conjunto, en donde únicamente voy a tener un elemento que es el vértice 3. Ahí lo que estoy diciendo es que esta arista conecta el vértice 3 con el mismo vértice 3. Si quisiera definir esa misma arista, ahora para el caso del dígrafo, acá tenemos otra vez la arista E5, que conecta el vértice 3 con el vértice 3. Ahora lo vamos a definir como E5 es igual a B3 con el mismo B3. O sea, empieza y termina en el mismo vértice. Acá sí, a pesar de que es solamente un vértice, lo tengo que ubicar como, dijimos, un par ordenado. Ahí estoy viendo que empieza en B3 y termina en el mismo B3. Bien. Bueno, otra vez. Primera diferencia entre lo que sería grafo y dígrafo. Continuamos ahora con la siguiente definición. Va a ser la definición de incidencia. Yo voy a decir que hay incidencia entre lo que serían vértices y aristas cuando haya algún tipo de contacto o conexión entre ellas. Esa va a ser la idea de incidencia. Yo voy a poder decir que una arista incide sobre un par de vértices cuando justamente esté conectando esos vértices. O al revés, también voy a poder decir que un vértice incide sobre una arista cuando haya conexión entre el vértice y la arista en cuestión. Teniendo en cuenta esta definición, por ejemplo, yendo acá a lo que sería el grafo, podemos decir que la arista E1 incide sobre el vértice 1 y el vértice 2. Hay contacto entre todo eso. Entonces podemos decir arista E1 incide sobre vértice 1 y vértice 2. Y a su vez también lo podemos dar vuelta, lo podemos invertir. Podemos decir que el vértice 1 incide sobre la arista 1 y también que el vértice 2 incide sobre la arista 1. Bien, de vuelta. La idea, la definición de incidencia es una arista incide sobre un vértice cuando hay contacto entre ellas y a la inversa también, el vértice incide sobre la arista cuando hay contacto entre ellos. Y esta idea de incidencia se mantiene igual también para lo que sería el dígrafo. Teniendo en cuenta la definición que acabo de dar, acá tengo la arista de 1, vértices 1 y 2. Dijimos que una arista incide sobre vértices cuando hay conexión entre arista y vértice. Y esto se mantiene igual a pesar del agregado de la dirección. Por más que ahora la arista 1 empiece en B1 y termine en B2,
el agregado de esa dirección no cambia el hecho de que la arista 1 está conectando al vértice 1 con vértice 2. Por lo tanto, la idea de incidencia se va a mantener exactamente igual, ya sea caso de grafo o de dígrafo. Es algo que no cambia a pesar del agregado de la dirección. Esa va a ser entonces la idea de incidencia. Continuamos con la siguiente definición. Vamos con la definición de aristas paralelas. Vamos a buscar en el gráfico de la izquierda cuáles son aristas paralelas. Resulta que E1 y E2 van a ser aristas paralelas. La definición de estas aristas me dice que voy a tener aristas paralelas cuando esas aristas incidan sobre el mismo par de vértices. Esa es la idea de aristas paralelas. Podemos ver que la arista E1 incide sobre vértice 1 y vértice 2. Y a su vez también podemos ver que la arista E2 también incide sobre vértice 1 y vértice 2. Por lo tanto, las aristas E1 y E2 serán aristas paralelas. De vuelta, son aristas que inciden sobre el mismo par de vértices. Pasamos ahora a analizar la situación en el caso de el dígrafo. Acá tengo la arista E1 que incide sobre vértice 1 y sobre vértice 2. Arista E2 que también incide sobre vértice 1 y sobre vértice 2. Y el hecho de haber agregado una dirección no cambia nada. La arista E1, a pesar del agregado de la dirección, sigue incidiendo sobre B1 y B2, al igual que la arista E2. Por lo tanto, aristas 1 y 2 serán también paralelas, ya sea en el caso del grafo o el caso del dígrafo, es algo que se mantiene exactamente igual. Bueno, esa es la definición entonces de aristas paralelas, aristas que inciden sobre un mismo par de vértices. Siguiente definición va a ser la definición de lazo. Yo voy a tener una arista que es un lazo cuando la arista conecta un vértice con el mismo vértice. Yendo al gráfico de la izquierda, podemos ver que la arista E5 cumple con esa definición. Esa arista conecta el vértice 3 con el mismo vértice 3, por lo tanto lo que tenemos es un lazo. Y a su vez también se ve visualmente como un lazo, de ahí viene el nombre también. Y si traslado eso a lo que sería el dígrafo, la arista E5, a pesar del agregado de la dirección, sigue siendo una arista que conecta al vértice 3 con el mismo vértice 3. Por lo tanto, la arista E5 también va a ser un lazo para el caso del dígrafo. Entonces, otra vez, definición de lazo. Será una arista que conecta un vértice con el mismo vértice. Bueno, siguiente. Definición de vértice aislado. Si vamos para el grafo, el de la izquierda, B5 va a ser un vértice aislado. La definición de vértice aislado me dice que un vértice será aislado cuando ninguna arista incida sobre él. Bueno, claramente en ese vértice 5 no hay ninguna línea, no hay ninguna arista que llegue hasta él. Por lo tanto, no hay ninguna arista que incida sobre él. Por lo tanto, va a ser un vértice aislado. Para el caso del dígrafo, el vértice 5 seguirá siendo un vértice aislado. De vuelta, más allá del agregado de la dirección a las aristas, sigue sin haber ninguna arista que llegue hasta él. No hay ninguna arista que incida sobre él, por lo tanto, será un vértice aislado. Bien, esa va a ser la definición de vértice aislado. Siguiente. Adyacencia de vértices. Podemos decir que dos vértices son adyacentes cuando exista alguna arista que los conecte. Volvemos de vuelta a analizar en lo que sería la parte del grafo. Podemos decir que B1 y B2, acá tenemos el vértice B1, acá tenemos el vértice B2. Esos dos vértices serán entre sí adyacentes porque existe una arista que los conecta. En ese caso en particular hay dos aristas que los conectan, la arista 1 y la arista 2, pero no importa, con que haya solamente una ya es suficiente. B1 y B2 serán entonces vértices adyacentes. Tenemos varios ejemplos dentro de este grafo. Por ejemplo, también vértice 2 será adyacente al vértice 4 porque existe la arista E3 que los conecta. También podemos decir que el vértice 2 será adyacente al vértice 3 porque existe la arista E4 que los conecta. Y esa va a ser entonces la idea de adyacencia de vértices. Existe al menos una arista que los conecta. Teniendo en cuenta esa definición, me podría preguntar, por ejemplo, si el vértice 1
es adyacente al vértice 4. Y la respuesta a eso sería que no. Dos vértices van a ser adyacentes cuando existe una arista que los conecte de manera directa. Acá quizá uno podría pensar que es posible llegar desde el vértice 1 hasta el vértice 4, pasando previamente por la arista 2, y después paso por la arista 3 y puedo llegar desde el vértice 1 a 4, pero la idea de adyacencia lo que me pide es que haya una conexión directa, ya que debería haber alguna arista que haga esto, para que yo pueda decir que B1 y B4 son adyacentes. Así que bajo esta situación yo voy a decir que los vértices 1 y 4 no son adyacentes. Y a su vez también, teniendo en cuenta esta definición que estamos dando de adyacencia de vértices, me puedo preguntar qué pasa con el vértice 3. Ya dijimos que el vértice 3 es adyacente al vértice 4 porque existe la arista 4 que los conecta. Bueno, me puedo preguntar si el vértice 3 va a ser adyacente a sí mismo, y la respuesta sería que sí. Resulta que existe una arista que es la 5 que conecta al vértice 3 con el mismo vértice 3. Por lo tanto, lo que puedo decir es que el vértice 3 va a ser adyacente consigo mismo. Todo vértice que tenga por lo menos un lazo, voy a poder decir que es adyacente consigo mismo. Bien, esa es la idea entonces de adyacencia de vértices. Y para el caso del digrafo se va a mantener exactamente igual. En un digrafo voy a poder decir que dos vértices son adyacentes cuando exista alguna arista que los conecta, independientemente de la dirección de esa arista. De vuelta, por ejemplo, vértice B1 está acá, vértice B2 está acá, existe la arista 1 que los conecta. Por más que esa arista empiece en B1 y termine en B2, sigue existiendo y sigue conectando a B1 con B2. Por lo tanto, cumple la definición y B1 y B2 serán adyacentes más allá del sentido de la arista. Así que idea de adyacencia entre vértices se mantiene exactamente igual, ya sea para el grafo como para el digrafo. Bien, y la última definición que vamos a dar en esta primera partecita de grafos y digrafos va a ser la definición de grado de un vértice. Acá vamos a decir que, por ejemplo, el grado de lo que sería el vértice 1 va a ser 2. Acá tenemos el vértice 1 y vamos a definir su grado como 2 porque lo que estoy haciendo es contar la cantidad de aristas que inciden sobre él. Podemos ver que en el vértice 1 inciden la arista 1 y la arista 2 y por eso su grado será 2. Y esa va a ser entonces la definición de grado de un vértice, cantidad de aristas que inciden sobre él. Teniendo en cuenta esa definición, podemos decir que el grado del vértice 2, este que tenemos acá, tendrá que ser 4, porque 4 aristas que inciden sobre él. Grado del vértice 3, y acá tenemos que tener cuidado, acá tenemos el vértice 3. Uno en primera instancia podría decir, bueno, hay dos aristas que inciden sobre él, que son la arista 4 y la arista 5, pero también por una cuestión de definición, a los lazos, la arista 5, se lo cuenta doble, se lo cuenta dos veces. Entonces acá lo que vamos a decir es que el grado del vértice 3 va a ser 3. Por un lado estoy contando a la arista 4 y después a la arista 5 que la cuento dos veces porque es un lazo. Ese va a ser entonces el grado del vértice 3 y de vuelta, por definición, a los lazos se lo cuenta doble. Después tenemos el grado del vértice 4. Este es el vértice 4. Una sola arista incide sobre él. Y por último tenemos el grado del vértice 5. El vértice 5 es el que teníamos acá abajo, que lo habíamos nombrado como un vértice aislado. Y su grado será 0. Y esta es otra posible forma entonces de definir qué significa vértice aislado. Un vértice será aislado cuando su grado sea 0. Bueno, ahí tenemos entonces la idea de grado de un vértice para el caso del grafo. Es la cantidad de aristas que inciden sobre él, con el cuidado de que a los lazos se los cuenta doble, se los cuenta dos veces. Y ahora sí vamos a tener una pequeña diferencia cuando trasladamos esto a lo que sería el dígrafo. Para el caso del dígrafo vamos a distinguir entre dos tipos de grados. A un grado que lo vamos a llamar grado de salida y otro grado que lo llamaremos grado de entrada. Entonces, por ejemplo, grado de, pongámosle S por salida, de lo que es el vértice 1. Acá tenemos de vuelta el vértice 1. Y ahora voy a decir que el grado de salida de este vértice va a ser 1. Y lo que estoy diciendo es que hay una sola arista
que empieza en el vértice 1. Solamente la arista E1 empieza en el vértice 1, tiene como punto de inicio, el punto de partida el vértice 1, por lo tanto el grado de salida del vértice 1 va a ser 1. Y a su vez también voy a poder definir lo que va a ser el grado de entrada del vértice 1, que no es otra cosa que la cantidad de aristas que terminan en el vértice 1. Y si miramos acá el digrafo, hay una sola arista, que es la arista 2, que termina en el vértice 1. Por lo tanto, el grado de entrada del vértice 1 será 1. Y así es como voy a poder desarmar, desglosar lo que sería el grado de un vértice. En el caso del digrafo, lo pienso como grado de salida, aristas que empiezan en el vértice en cuestión, y grado de entrada, aristas que terminan en el vértice en cuestión. Por poner otro ejemplo, el grado de salida del vértice 2. Acá tenemos lo que sería el vértice 2. Cantidad de aristas que empiezan en él sería arista 4, arista 3 y arista 2. Por lo tanto, su grado de salida será 3. Y a su vez también el grado de entrada del vértice 2. Cantidad de aristas que terminan en el vértice 2. Solamente la arista 1. Así que su grado de entrada será 1. Y por último vamos a calcular también el grado de salida del vértice 3. Bueno, a este le puse vértice 2, este vértice 3. Al revés, le puse vértice 3, es vértice 2. Ahí está, ahora sí. Y ahora vamos a calcular el grado de salida del vértice 3. Acá tenemos el vértice 3 y su grado de salida será 1, que vendría a ser el lazo. Y ahora el grado de entrada del vértice 3, cantidad de aristas que terminan en vértice 3. Por un lado tenemos de vuelta el lazo, así que lo vuelvo a contar, pero ahora para lo que es el grado de entrada. Y a su vez tenemos la arista 4 que también termina en B3, así que su grado de entrada será 2. Bueno, y ahí tenemos algunos cálculos de lo que sería grado de salida y entrada para el caso del digrafo. Y lo último que voy a agregar sobre esto es que si vengo a los cálculos que acabamos de hacer y planteamos esta suma, grado de salida más grado de entrada, esto da 2. Para el caso del vértice 2, la suma de ambos da 4. Y para el caso del vértice 3, la suma de ambos da 3. Y esos números 2, 4 y 3 no son otra cosa que el grado total que ya habíamos calculado en el primer grafo cuando no nos interesaba el tema de la dirección. El grado de B1 se había dado 2, que es este mismo 2. El grado de B2 había dado 4, que es este 4 que tenemos acá. Y el grado de B3 había dado 3, que es este 3 que tenemos acá. Así que la suma entre el grado de salida y el grado de entrada debería formar lo que sería el grado total del vértice. Bien, ahí tenemos entonces las primeras ideas, primeras definiciones, conceptos sobre lo que sería teoría de grafos. Y fuimos haciendo el trabajo en paralelo entre el grafo, que insisto, es un grafo en donde las aristas no tienen sentido, no tienen dirección, y el dígrafo o grafo dirigido, que va a ser un grafo en donde las aristas sí tienen una dirección. Bien, vamos con lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con el mismo grafo, con el mismo dígrafo. Y ahora la idea sería, tanto grafo, grafo, cualquiera, no importa, lo que hacen es expresar información. Esto lo que está haciendo es transmitir una información. Tenemos un conjunto de puntos, un conjunto de vértices, conectados de cierta manera particular mediante las aristas. Bueno, así como yo puedo transmitir la información en forma de grafo, forma de esos gráficos que tenemos ahí en pantalla, yo esa misma información la puedo volcar en un formato distinto. Ese formato distinto va a ser mediante matrices. Vamos a aprovechar las matrices que ya estuvimos trabajando antes. Y lo que vamos a hacer ahora es la misma información que está contenida acá de manera gráfica, la vamos a meter adentro de una matriz. Y vamos a hacer esto de dos maneras distintas, mediante una matriz que la vamos a llamar matriz de adyacencia. Después, mediante otra matriz que la llamaremos matriz de incidencia. Vamos a ver cómo se arman estas matrices y vamos a tener una diferencia entre lo que sería el armado de la matriz para el caso del grafo y para el caso del digrafo. Así que vamos a continuar con este trabajo en paralelo.
Vamos primero entonces con lo que sería la matriz de adyacencia para el caso del grafo. La matriz de adyacencia siempre la voy a armar con el siguiente formato. En filas y en columnas voy a ubicar la misma información y esa misma información va a ser la cantidad de vértices. Voy a definir algún orden específico para los vértices. Acá, bueno, vamos a aprovechar que están numerados. Vamos a poner B1, B2, B3, B4 y B5. Y ese mismo orden lo voy a plantear para las columnas B1, B2, B3, B4 y B5. Este va a ser el formato entonces siempre que va a tener la matriz de adyacencia. Tanto en filas como en columnas voy a poner a los vértices. Defino algún orden específico y respeto ese mismo orden para las filas y para las columnas. Teniendo en cuenta la manera en la cual fue armada esta matriz, podemos ver que esta matriz siempre me va a quedar como una matriz cuadrada. Estoy poniendo la misma información tanto para fila como para columna, así que claramente va a quedar siempre una matriz cuadrada. Y ahora vamos a ver cómo completo la matriz. Cuando estoy, por ejemplo, parado en esta posición de la matriz, ahí lo que tengo que hacer es analizar vértice 1 con el mismo vértice 1. La pregunta que yo me tengo que hacer es ¿cuántas aristas conectan al vértice 1 con el mismo vértice 1? Acá tenemos el vértice 1. Me pregunto cuántas aristas conectan al vértice 1 con el mismo vértice 1. Y en este caso la respuesta a eso es 0. Va a ser 0 porque no hay ninguna arista que conecte al B1 con el B1. O sea, no hay ningún lazo. Por lo tanto va a ser 0. Ahora en esta posición lo que estoy haciendo es analizar al vértice 1 con el vértice 2. Me pregunto cuántas aristas conectan al vértice 1 con el vértice 2. O dicho de otra forma, cuántas aristas inciden sobre el vértice 1 y vértice 2. Acá tenemos de vuelta el vértice 1. Acá tenemos el vértice 2. Y puedo ver que hay una... Totora, por favor. única arista, hay, perdón, dos aristas que los conectan. Arista 1 y arista 2. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es poner un 2. Y esa es la manera entonces en la que se completa la matriz de adyacencia. Tengo que ver en la posición de la matriz en la cual estoy parado. Veo cuáles son los dos vértices en cuestión. Y cuento la cantidad de aristas que inciden sobre ambos. O sea, la cantidad de aristas que los conectan a ambos. B1 con B3. Bueno, B1 lo tenemos marcado ahí. B3 lo tenemos acá. No hay ninguna arista que los conecte, por lo tanto, 0. Siguiente va a ser B1 con B4. B1 con B4, ninguna arista los conecta, 0. Y por último B1 con B5. B1 con B5, ninguna arista los conecta, por lo tanto, también será 0. Vamos con la siguiente fila. B2 con B1. Acá tenemos B2, acá tenemos B1. Hay dos aristas que los conectan, por lo tanto acá tenemos 2. B2 con B2. En B2 podemos ver que no hay ningún lazo, por lo tanto será 0. Siguiente, B2 con B3. Hay una arista que los conecta, entonces será 1. B2 con B4. B2, B4, una arista los conecta, 1. Y por último, B2 con B5. Ninguna arista los conecta, 0. Vamos ahora con lo que sería la fila 3. Ubicamos ahí el vértice 3. Vértice 3 con vértice 1. Ninguna arista los conecta, 0. Vértice 3 con vértice 2. Una arista los conecta, 1. Vértice 3 con vértice 3. Hay un lazo, la arista 5. Por lo tanto, ahora sí tengo que poner algo distinto de 0. Y acá, ojo que en este caso, a los lazos los contamos doble. Por lo tanto, voy a poner un 2.
Y con eso estoy indicando que hay un lazo en el vértice 3. Siguiente. Vértice 3 con 4. Vértice 4 lo tenemos acá abajo. Ninguna arista los conecta. 0. Y vértice 3 con vértice 5. Ninguna arista los conecta. 0. Vamos con la siguiente fila. Vértice 4 con vértice 1. Acá tenemos el vértice 4. Vértice 1. No hay conexión. 0. B4 con B2. B4 con B2. Hay una arista. 1. B4 con B3. B4 con B3. No hay arista que los conecte directamente. 0. B4 con B4. B4 no tiene lazo. 0. Y por último B4 con B5. B4 con B5. No hay conexión. 0. Y pasamos a la última fila de la matriz. B5 con cualquiera de los 5 vértices. Acá tenemos B5. No hay ninguna arista que incida sobre B5, por lo tanto, la última fila tendrá todos ceros. Bien. Y ahí entonces completamos la matriz de adyacencia para el caso de el grafo, o sea, cuando las aristas no tienen dirección. Y ahora vamos a analizar un poco esta matriz. Ya vimos cómo se hace la construcción en sí, y ahora vamos a ver cómo podemos sacar algo de información sobre esta matriz. Primero dijimos que esta matriz, por la manera en que fue construida, siempre va a ser una matriz cuadrada, misma cantidad de filas que de columnas. Y en toda matriz cuadrada podemos identificar algo que se llamaba la diagonal principal, que es lo que estoy marcando ahora. Esta es la diagonal principal de la matriz. Y esta diagonal principal lo que hace es darme información sobre los lazos que tiene el grafo. Por ejemplo, este 0 que tenemos acá, lo que me está diciendo es que no hay lazo, y específicamente no hay lazo en el vértice 1. Este 0 de acá me está indicando que no hay lazo específicamente en el vértice 2. Y este 2 que tenemos acá sí me está diciendo que hay lazo. A su vez también la cantidad de lazos que hay sale de tomar el número en cuestión y dividirlo por 2. Pues acá recordemos que el lazo se anota doble. Entonces agarro ese 2 y lo divido por 2, eso me da 1. Así que ese 2 lo que me está indicando es que hay un lazo. Y todavía más que eso, específicamente ese lazo está ubicado en el vértice 3. Así que esa es la interpretación que le puedo dar a la diagonal principal en la matriz de adyacencia de un grafo. Me dice la cantidad de lazos que hay y también sobre qué vértice están ubicados esos lazos. Bueno, después, otra cosa que podemos ver siempre de esta matriz, fíjense que si miramos los números que están por encima de la diagonal principal y los comparamos con los que están por debajo, resulta que son los mismos. Resulta que esta matriz de adyacencia, en el caso de grafo, va a ser siempre una matriz simétrica. Así que eso también es una buena forma de chequear si la matriz estuvo bien armada o no. Lo que tendría que hacer es ver si efectivamente la matriz que me quedó es una matriz simétrica. En caso de que no lo sea, voy a tener que revisar los números porque fallé en alguna parte. Y otra vez, una matriz de adyacencia en un grafo siempre tendrá que ser una matriz simétrica. Recuerden que una matriz simétrica verifica la siguiente propiedad. O sea que si calculo la traspuesta de la matriz, intercambio fila por columna, la matriz me sigue quedando exactamente igual que al principio. Esa era, digamos, la idea, la definición o una propiedad que se verifica en toda matriz simétrica. Bien. Después, otra cosa que podemos decir sobre esta matriz. Si miramos lo que sería la última columna, dio todo 0. Si miramos la última fila, dio todo 0. Y eso lo que me está indicando es que en el vértice 5 no incide ninguna arista. Y en conclusión, el vértice 5 será un vértice aislado. Así que la matriz de adyacencia lo que me está diciendo también es si hay algún vértice aislado o no. Si resulta que toda una fila y toda una columna simultáneamente son 0, entonces en la fila, en el vértice correspondiente a esa fila y a esa columna, lo que hay es un vértice aislado. Si acá claramente estamos viendo que 5 es un vértice aislado, que sí, ya sabíamos que era un vértice aislado. Y aparte de todo esto también, si vengo a la matriz y hago la suma de todos los números que están en una fila, por ejemplo, sumo todos los números de la fila 1,
esa suma me está dando 2. Si voy a la siguiente y hago lo mismo, la suma de todos los elementos de la fila, en ese caso me está dando 4. Y la suma de la siguiente fila me estaría dando 3. Y esos números que estoy consiguiendo ahí no son otra cosa que el grado de los vértices en cuestión. Casi volvemos al cálculo de los grados que hicimos en la hoja anterior. Resulta que habíamos visto que, por ejemplo, el grado del vértice 1 terminaba siendo 2. Si vengo acá al grafo, acá está el vértice 1. Su grado es 2 porque hay 2 aristas que inciden sobre él. Y ese justamente es el 2 que acabo de calcular acá. Así que ahí lo que tenemos es que en la matriz de adyacencia, si hago la suma horizontal, o sea, sumo todos los elementos de una fila, lo que consigo es el grado del vértice en cuestión. Y si hiciera la suma en sentido vertical, esta suma también sigue dando 2. Y esta suma de acá también sigue dando 4. Así que ya sea que haga la suma en sentido horizontal o que haga la suma en sentido vertical, lo que voy a estar consiguiendo es el grado del vértice en cuestión. Así que esa es otra información que puedo sacar de lo que sería la matriz de adyacencia, el grado del vértice. Bien. Bueno, esa es la forma entonces de construir la matriz de adyacencia, específicamente para el caso del grafo. Vamos ahora con lo que sería esta matriz, pero para el caso del digrafo, o sea, cuando le agregamos una dirección a las aristas. En primera instancia, el formato de la matriz va a seguir siendo el mismo, o sea, tanto en filas como en columnas, ubico los vértices en el mismo orden. B1, B2, B3, B4 y B5. Así que bueno, otra vez va a seguir siendo una matriz cuadrada por la forma que tiene. Y ahora vemos cómo hacemos para meter la información acá adentro, teniendo en cuenta que ahora tenemos el agregado de la dirección. Y ahora entonces cuando voy a B1 con B1, de vuelta me vuelvo a fijar si hay lazos o no en B1. B1 está acá, no hay lazos, por lo tanto esto seguirá siendo 0. Pero ahora cuando voy a B1, B2, ahora lo que tengo que hacer es ver en el vértice 1, ver el vértice 2 y ver cuántas aristas empiezan en B1 y terminan en B2. Ahí podemos ver en el dígrafo que hay una única arista que cumple con eso, que empieza en B1 y termina en B2. Y entonces acá lo que va es un 1. Y esa es la idea entonces de la matriz de adyacencia para el caso del dígrafo. Cuento la cantidad de aristas que empiezan en el vértice fila y terminan en el vértice de columna. Y así completo entonces toda la matriz. Ahora tenemos que ver B1 con B3. Cantidad de aristas que empiezan en B1 y terminan en B3. 0. B1 con B4. B1 con B4. 0. B1 con B5. B1 con B5 también será 0. Pasamos ahora a la fila 2. Ahora lo que tenemos que ver son las aristas que empiezan en B2 y terminan en B1. Bueno, B2 está acá, B1 está acá. Hay una única arista que empieza en B2 y termina en B1, por lo tanto esto será 1. Y ahora tenemos B2 con B2, no hay lazo, será 0. Que empiece en B2 y termine en B3, tenemos 1. Que empiece en B2 y termine en B4, tenemos 1 también. Y que empiece en B2 y termine en B5, 0. Vamos ahora con B3. Que empiece en B3 y termine en B1, 0. Que empiece en B3 y termine en B2, también es 0. Que empiece en B3 y termine en el mismo B3, va a ser 1, que es donde tengo un lazo. Y esto sí lo voy a contar únicamente como 1, esto no lo voy a contar doble. Acá de vuelta es arista que empieza en B3 y termina en B3. Bueno, el lazo lo voy a contar una vez sola porque es un único lazo que está empezando en B3 y termina en B3. Entonces acá no nos hace falta que lo cuente doble, lo voy a contar una vez sola. Después, que empiece en B3 y termine en B4, 0.
y que empiece en B3 y termine en B5, de vuelta será 0. Vamos ahora con B4. Que empiece en B4 y termine en B1, 0. Empieza en B4 y termina en B2, 0. Empieza en B4, termina en B3, 0. Empieza en B4 y termina en el mismo B4, 0, no hay lazo. Empieza en B4 y termina en B5, 0 también. Y por último el vértice 5. El vértice 5 no tiene ninguna conexión, por lo tanto va a ser todo 0. Bueno, y ahí tenemos la matriz de adyacencia. Ahora para el caso del dígrafo, repito, la manera de completar esta matriz va a ser: veo el vértice fila, veo el vértice columna y cuento la cantidad de aristas que empiezan en el vértice fila y terminan en el vértice columna. Por la manera en que fue construida esta matriz, va a seguir siendo una matriz cuadrada, por lo tanto va a seguir teniendo diagonal principal. Por lo tanto, la diagonal principal me va a seguir dando información sobre lo que serían los lazos. Y ahora entonces, por ejemplo, este primer 0 de acá me dice que no hay ningún lazo en B1, cosa que es cierta. Y este único 1 de acá me dice que hay un lazo. Acá no hace falta ninguna división por 2 porque, repito, acá el lazo no lo cuento doble. Ese 1 que tengo marcado ahí, entonces me está diciendo que hay un único lazo y que está específicamente sobre el vértice 3. Así que diagonal principal, de vuelta, me da información sobre los lazos de la matriz. Después, si miramos de vuelta, última fila es todo 0, última columna es todo 0. Eso de vuelta me está diciendo que hay un vértice aislado, específicamente que el vértice 5 es un vértice aislado, cosa que también ya sabemos que es cierta. Y acá algo a tener en cuenta: si miro la fila del vértice 4, es todo 0. Pero la columna del vértice 4 no es todo 0. Con lo cual, el vértice 4 no va a ser un vértice aislado. Para que el vértice en cuestión sea aislado, al mismo tiempo la fila y la columna tienen que ser toda nula. Si tengo algo distinto de 0, ya sea en fila o en columna, entonces el vértice en cuestión no será un vértice aislado. Y después otra cosa que podemos decir sobre la información que está contenida en esta matriz, que si ahora hago la suma horizontal, pongámosle que hago la suma de los 5 números que tengo ahí horizontalmente, eso me estaría dando 1. Ahora la suma de la columna del vértice 1 da 1. Y este 1 que obtuve al hacer la suma de los elementos de la fila vendría a ser el grado de salida del vértice 1. Y este segundo 1 que conseguí haciendo la suma de la columna del vértice 1, lo que me está dando es el grado de entrada del vértice 1. Y es una diferencia que tengo entonces entre lo que sería la matriz de adyacencia del grafo y el dígrafo. Para el caso del grafo, ya sea que sume fila o columna, me está dando el grado total del vértice en cuestión. Ahora, para el caso que estamos analizando ahora del dígrafo, si hago la suma en sentido horizontal, lo que tengo es el grado de salida del vértice. Y si hago la suma en sentido vertical, lo que tengo es el grado de entrada del vértice. Eso se debe justamente a esta cuestión de que ahora en el dígrafo sí me interesa lo que sería la dirección de la arista. En consecuencia, también esta matriz ya no va a ser simétrica como el caso anterior, así que eso ya va a dejar de funcionar. Pero bueno, insisto, la suma horizontal me da el grado de salida y la suma vertical me da entonces el grado de entrada. Bien, acá tenemos la primera matriz, matriz de adyacencia, para ambos casos, grafo y dígrafo. Veamos ahora la segunda matriz que vamos a analizar, que es la matriz ahora de incidencia. Y de vuelta vamos a analizar para el caso del grafo y para el caso del dígrafo. Vamos entonces con la primera matriz, incidencia para el caso del grafo. El formato va a ser ahora en las filas. Voy a volver a ubicar primero lo que serían los vértices. B1, B2, B3, B4 y B5. Y en las columnas, ahora en lugar de los vértices, lo que voy a ubicar van a ser las aristas. E1, E2, E3, E4 y E5. Este va a ser entonces el formato de la matriz de incidencia.
ya sea caso de grafo o de digrafo, es lo mismo. Así que aprovechamos y ya la dejamos copiada para el segundo análisis que vamos a hacer. Ahora, da la casualidad que en este caso en particular la matriz de incidencia volvió a quedar cuadrada, quedó de 5 por 5, pero esto es una casualidad. Se da que en el grafo este que yo planteo, la cantidad de vértices coincide con la cantidad de aristas y por eso me volvió a quedar cuadrada. Pero para el caso de la matriz de incidencia no es que va a ser necesariamente una matriz cuadrada. Esto va a depender de la cantidad de vértices y aristas que tenga el grafo en cuestión. Así que insisto, acá quedó cuadrada de casualidad. Bueno, y ahora veamos cómo se completa esta matriz. Cuando estemos parados en lo que sería este elemento, acá lo que tenemos que analizar es ver si hay o no incidencia entre lo que sería el vértice 1 y la arista 1. Esa es la idea de la matriz de incidencia. Tengo que ver si hay o no incidencia entre el vértice y la arista en cuestión. Y la matriz de incidencia, para lo que sería el caso del grafo, va a ser una matriz que solamente va a tener como elementos 0 o 1. El elemento será 0 en el caso de que no haya incidencia y el elemento será 1 en el caso de que sí haya incidencia. Acá no hay una tercera opción, o es 0 o es 1. Entonces si vuelvo al grafo y miro acá, vértice 1 y arista 1, resulta que sí hay contacto, sí hay incidencia entre ambos, por lo tanto esto le corresponde al elemento 1. Y así es como voy a completar entonces la matriz de incidencia para el caso del grafo. Veo si hay incidencia o no. Entre vértice 1 y arista 2 también hay incidencia, así que será 1. Ahora vértice 1 y arista 3 no hay incidencia, es 0. Con arista 4 tampoco hay incidencia, 0. Y con arista 5 tampoco, 0. Y así completo toda la matriz. Pasamos ahora a lo que sería vértice 2. Y tenemos que ver incidencia con arista 1. Hay. Con arista 2 también. Con arista 3 también. Con arista 4 también. Y por último con arista 5 no. Vamos ahora a vértice 3. Con arista 1 no. Arista 2 tampoco. Arista 3 tampoco. Arista 4 sí, 1. Y arista 5 también, 1. Acá aparece el lazo, no hace falta un 2 ni ninguna otra cosa. Recordemos que solamente va a ser 0 y 1. Pasemos ahora a lo que sería vértice 4. Vértice 4 con arista 1 no hay. Arista 2 no hay. Arista 3 sí hay, 1. Arista 4 no hay, 0. Y arista 5 tampoco hay, 0. Y por último, para el caso del vértice 5, ese es un vértice aislado, por lo tanto ninguna arista incide sobre él, por lo tanto tendrá que ser todo 0. Bueno, y así es como completamos entonces la matriz de incidencia para el caso del grafo. 0 si no hay incidencia, 1 si sí hay incidencia, no hay una tercera opción. Y ahora vamos a analizar un poco qué es lo que nos quedó. Cuando en una matriz de incidencia yo me encuentro con una fila nula, una fila de todos ceros, la conclusión que puedo sacar de eso es que el vértice en cuestión será un vértice aislado, así que de acá lo que estoy sacando es que el vértice B5 es un vértice aislado y a su vez es el único vértice aislado de todo el grafo. Después si miro las columnas, o sea, miro esta matriz en sentido vertical, resulta que en la primera columna tengo dos unos, acá también, acá también, acá también. Cuando en una columna tengo dos unos, significa que la arista en cuestión lo que está haciendo es conectar dos vértices que entre sí van a ser distintos. Y cuando resulta que en una columna tengo solamente un 1, eso lo que me está indicando es que la arista en cuestión es un lazo. Eso es lo que me está indicando. Si hay solamente un 1, significa que la arista conecta el vértice con el mismo vértice. Y esa justamente era la definición de lazo. Así que esa es
otra forma de sacar información de esta matriz. Cuando en la columna tengo dos unos, entonces la arista conecta dos vértices distintos. Cuando tengo solamente un 1, entonces la arista es un lazo. Y a su vez también este único 1, si miro la fila en la que aparece en la fila del vértice 3. Por lo tanto, esto me está diciendo que E5 es un lazo que está específicamente en el vértice 3. Y a su vez acá no hay una tercera opción. No podría pasar nunca que una columna tenga, por ejemplo, todos ceros. Si la columna tuviera todos ceros, entonces directamente ni siquiera habría arista. O sea que estoy diciendo que la arista no conecta a nadie. Entonces directamente no existe la arista. Y si hubiera más de dos unos, eso tampoco podría suceder. Acá si hubiera más de dos unos, yo estaría diciendo que la arista en cuestión conecta más de dos vértices, cosa que tampoco va a pasar. Por lo tanto, otra vez mirando, la matriz está en sentido vertical. O tengo solamente un 1 o tengo dos unos, no hay otra opción. Y el último análisis que puedo hacer de esto, ahora si vuelvo a mirar la matriz en sentido horizontal, por ejemplo acá en la primera fila, si hago la suma de todos los números me da 2, en la segunda me da 4, acá me da 2, acá me da 1 y acá me da 0. Ya dijimos que este 0 me está diciendo que el vértice 5 es aislado. Y todos los demás números no me estarían dando exactamente el grado del vértice en cuestión, pero sí puedo ver cuál es el vértice que tiene la mayor cantidad de conexiones. Acá puedo ver que el vértice 2 es el vértice que tiene la mayor cantidad de conexiones, o sea, la mayor cantidad de aristas que inciden sobre él. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer el trabajo inverso al que acabamos de hacer, el trabajo que hicimos nosotros fue pasar del grafo a la matriz. Si yo quisiera hacer el camino inverso, pasar de la matriz a un grafo, el hecho de que el vértice 2 sea el vértice que tiene la mayor cantidad de conexiones, eso me estaría diciendo que quizá me convenga ubicar el vértice 2 en el centro del grafo y hacer que todo lo demás gire en torno a él, porque justamente es el que tiene la mayor cantidad de conexiones. Acá una cuestión importante que yo todavía no mencioné, este grafo que está acá, yo lo dibujé de esta manera, pero tranquilamente yo podría haber hecho que, por ejemplo, el vértice 3, en lugar de estar ubicado ahí, estuviera ubicado por acá, por ejemplo. Y a su vez que el vértice 5, en lugar de estar ahí, estuviera ubicado por acá. Y si yo mantengo las mismas conexiones entre los vértices, ese otro grafo debería ser igual al original. Acá lo que me importa quizás no es tanto la forma en sí, la disposición de los vértices, sino que lo que en verdad interesa es las conexiones que hay entre esos vértices. Entonces, tengan eso en cuenta. Es posible pasar de una matriz a un grafo, ya que lo que en verdad importa es las conexiones que hay entre los vértices. Bien. Bueno, ahí tenemos entonces lo que sería la matriz de incidencia para el caso del grafo, cómo se construye y un posible análisis de la misma. Y ahora vamos a ver la misma versión de esto, pero para el caso del dígrafo. Ahora para el caso de la matriz de incidencia de un dígrafo. Ahora voy a tener tres opciones para lo que serían los elementos de esta matriz. Voy a tener 0, voy a tener 1, pero también podría tener menos 1. Y la forma de decir cuál va a ser el elemento que voy a ubicar es si la arista empieza o termina en el vértice en cuestión. O sea, por ejemplo, acá tenemos que analizar vértice 1 con arista 1. Si la arista 1 sale del vértice en cuestión, o sea, empieza en el vértice B1, lo que yo voy a decir es que en la matriz de incidencia irá un menos 1. Ahora, si la arista termina en el vértice en cuestión, irá un 1 positivo. Y si no hay incidencia, seguirá siendo un 0. Entonces, si miramos acá en el dígrafo, resulta que esta arista E1 está empezando en el vértice 1. Por lo tanto, está saliendo del vértice 1. Entonces acá le voy a poner un menos 1. Ahora, cuando analizo lo siguiente, vértice 1 con arista 2. La pregunta sería si la arista 2 termina o empieza en el vértice 1. Bueno, la arista 2 podemos ver que termina, o sea, entra al vértice 1. Entonces a esto le voy a poner un 1 positivo. Y por último, cuando analice ahora vértice 1 con arista 3, acá tenemos la arista 3, directamente ni siquiera hay incidencia entre vértice 1 y arista 3, por lo tanto acá va a ser 0. Y ahí tenemos entonces las tres posibilidades para lo que sería la matriz de incidencia en el caso del dígrafo.
otra vez, si la arista parte del vértice en cuestión, entonces va a menos 1. Si la arista termina en el vértice, irá a 1 positivo. Y si no hay incidencia, seguirá siendo 0. Bueno, completamos la matriz entonces. Para el caso de la arista 4, no hay incidencia. Y arista 5, tampoco hay incidencia. Pasamos ahora a analizar vértice 2. Vamos de vuelta con E1. E1 termina en B2, o sea, entra en B2, esto es 1 positivo. E2 sale de B2, por lo tanto va a ser menos 1. E3 sale de B2, va a ser menos 1. Y E4 sale de B2, será menos 1. Por último, la arista 5 no tiene incidencia, es 0. Analizamos ahora qué pasa con el vértice 3. Aristas 1 y 2 no tienen incidencia, 0. Arista 3 tampoco tiene incidencia, 0. Arista 4 entra en B3, por lo tanto será 1. Y arista 5, esta arista es un lazo, o sea que tanto entra como sale en el vértice 3. Así que uno podría decir que esto es menos 1 más 1, o sea 0. Así que para el caso de los lazos quedarán como 0, porque otra vez el lazo está entrando y saliendo en el mismo vértice y menos 1 más 1 que me estaría dando 0. Después, analizo qué pasa con el vértice 4. Arista E1, arista E2 no tienen incidencia, 0. Arista E3 termina en el vértice 4, o sea, entra en el vértice 4, por lo tanto será 1. Aristas E4 y E5 no tienen incidencia, vuelve a ser 0. Y por último, analizando el vértice 5, que es el aislado, ninguna arista incide sobre él, por lo tanto será todo 0. Bueno, y ahí ya tenemos completa la matriz de incidencia. Ahora para el caso del digrafo, de vuelta, o es menos 1, o es 0, o es 1. No hay una cuarta opción. Será menos 1 en el caso de que la arista salga de B1, o sea, empiece en B1. Será un 1 positivo en el caso de que la arista termine en el vértice en cuestión. Y será 0 en el caso de que no haya incidencia. Y ahora analizando un poco la matriz, si la miro en sentido horizontal, cuando tengo una fila nula, de vuelta estaré hablando de un vértice aislado, B5 es un vértice aislado. Y ahora cuando la miro en sentido vertical, por ejemplo acá tengo la arista 5, que me está dando todo 0. Acá otra vez, cuando miro en sentido vertical y me da todo 0, lo que voy a poder decir es que en esa columna hay una arista que es un lazo. Pero acá es como que estoy perdiendo también un poco de información sobre los lazos. Porque si bien es cierto que al mirar toda la columna y ver que son todos ceros, me está indicando que hay un lazo, la verdad es que no sé exactamente dónde está. La columna es toda nula, y entonces ¿dónde estaría ubicado el lazo? Bueno, esta matriz de incidencia me da información sobre si la arista es o no un lazo, pero no sé exactamente dónde estaría ubicado. Bien. Bueno, acá tenemos entonces cómo se construye la matriz de incidencia para el caso del dígrafo. Bueno, y ahora vamos a agregar unas últimas cositas sobre esto y ya terminamos. Vamos a hacerlo a partir de este nuevo grafo que tenemos acá en pantalla. Vamos a dar lo que sería la definición de trayectoria. En base a esto también vamos a agregar la definición de grafo conexo. Y vamos a decir también cuál es la longitud de una trayectoria. Entonces, trayectoria va a ser una sucesión de vértices y aristas. Esa va a ser la definición de trayectoria. Acá voy a plantear un ejemplo de trayectoria. Voy a decir, por ejemplo, B1, E5, B3, E4, B4. Esto es un ejemplo de trayectoria, como dije en la definición, sucesión de vértices y aristas. Esta trayectoria lo que me está diciendo es, empiezo en el vértice 1,
me muevo por la arista 5, y llego al vértice 3, vértice 3. Ahora me muevo por la arista 4, y llego al vértice 4, vértice 4. Eso es lo que me está diciendo entonces lo que acabo de escribir ahí. Eso es una trayectoria, definición, sucesión alternada de vértices y aristas. Me está describiendo, si quieren, un camino a través de grafos. Esa es la idea de trayectoria. Con esta definición de trayectoria podemos agregar también lo que sería un grafo conexo. Yo voy a tener un grafo conexo cuando en un grafo, dado dos vértices cualesquiera, siempre es posible plantear al menos una trayectoria que los una. Este grafo que está en pantalla, por ejemplo, es un grafo conexo. Si yo selecciono dos vértices cualquiera, siempre voy a poder plantear a una trayectoria que los una. Ahora si yo esto le agregara, pongámosle acá un vértice 5, ahí agregué un vértice aislado, esto ya dejaría de ser conexo, porque por ejemplo si quisiera una trayectoria que me una el vértice 3 con el 5, esa trayectoria no existe. Si yo a esto le agrego otro vértice más, pongámosle un vértice 6, y otra arista más que los conecte a ambos, igualmente este grafo seguiría siendo un grafo no conexo, porque sigo teniendo el mismo problema. Si bien es cierto que hay una conexión entre B5 y B6, si yo quisiera conectar, por ejemplo, el B3 con el B5, esa conexión sigue sin existir. Por lo tanto, con este agregado, el grafo seguiría sin ser un grafo conexo. Así que, repito, un grafo va a ser conexo cuando, dado dos vértices cualesquiera, siempre es posible plantear al menos una trayectoria que los conecte. Y asociado a la definición de trayectoria, tenemos lo que se llama la longitud de una trayectoria, que no va a ser otra cosa que la cantidad de aristas que atraviesa la trayectoria. Por ejemplo, esta trayectoria que tenemos acá pasa por las aristas 5 y 4, por lo tanto su longitud va a ser 2. Y esa es la idea entonces de longitud de una trayectoria, cantidad de aristas que atraviesa. Yo acá no lo hice, pero tranquilamente ahora a esto lo podría agregar, por ejemplo, E1, B1 y también E1 de vuelta y B4. O sea que una trayectoria tranquilamente puede repetir aristas y repetir vértices, es algo totalmente válido. Y para el caso del cálculo de la longitud de esta nueva trayectoria, de vuelta yo lo que tengo que hacer es contar la cantidad de aristas, y si aparecen aristas repetidas, bueno, las volveré a contar. No es que no las vuelvo a contar porque ya la conté antes, sino que cada vez que aparezca la tengo que volver a contar. Entonces esta nueva trayectoria tiene 1, 2, 3 y 4 aristas, por lo tanto ahora su longitud va a ser 4. Así que esa va a ser la idea de longitud de una trayectoria, cantidad de aristas que atraviese la misma. En el caso de estar repetida, la volveré a contar la cantidad de veces que aparezca. Bueno, y ahora le vamos a hacer un último agregado a ese mismo grafo que teníamos en la hoja anterior. Ahora lo que voy a hacer es agregarle números. Acá podemos ver que a cada arista yo le agregué números 8, 4, 2 y demás. A cada uno de esos números lo vamos a llamar el peso de la arista. Y cuando a un grafo le agregamos un peso, lo que estamos haciendo es convertirlo en lo que se llama un grafo ponderado. Así que la definición de grafo ponderado va a ser grafo en donde a las aristas se les asigna un número y a dicho número lo vamos a llamar peso de la arista. Entonces en esta situación, si yo volviera a la misma trayectoria que había planteado en la hoja anterior o originalmente, yo había dicho, empiezo en el vértice 1, me muevo por la arista 5, llego al vértice 3, me muevo por la arista 4 y termino en el vértice 4. Esa era la trayectoria que había planteado en la hoja anterior. Y ahora la definición de longitud de una trayectoria para el caso del grafo ponderado va a ser la suma de todos los pesos. O sea, la arista 5 tiene peso 2, la arista 4 tiene peso 6. Entonces la longitud de esta trayectoria va a ser la suma de todos los pesos, o sea, 2 más 6, que me estaría dando 8. Y así es como está definida entonces la longitud de una trayectoria para el caso del grafo ponderado. No es otra cosa que la suma de todos los pesos de las aristas que aparecen en la trayectoria. Y ahora supongamos una situación en este grafo ponderado
Yo quiero definir una trayectoria que me conecte el vértice 1, que termine en el vértice 4, y a su vez quiero que esa trayectoria pase por todos los vértices sin repetir ninguno. Bueno, ¿cuáles serían las posibles trayectorias que cumplan con todo eso? Voy a pensar específicamente en el orden de los vértices, así no tengo que estar poniendo también las aristas de por medio. Posibles trayectorias que cumplan con todo eso van a ser ir al vértice 1, después al vértice 2, después al vértice 3 y terminar en el vértice 4. Y después otra posible trayectoria que cumpla con lo pedido. Repito, lo pedido es empezar en vértice 1, terminar en vértice 4, pasar por todos los vértices y no repetir ninguno. Otra posible trayectoria sería empezar en B1, seguir en B3, pasar por B2 y terminar por B4. Serían las dos únicas posibles trayectorias que cumplan con todas las condiciones pedidas. Y ahora, si calculo la longitud de cada una de esas trayectorias, cuando vamos al primer caso, empiezo en B1 y me voy a B2. B2 lo tenemos. Lo tengo acá mal copiado. ¿Dónde está B2? B1, B3, B4. B2 sería este de acá abajo. Ahí está, ahora sí. Bueno. El anterior también estaba mal, entonces este era B2. Bien. De vuelta. Empiezo en B1 y me voy para B2. Estoy pasando por la arista cuyo peso es 4. Así que acá tenemos 4. Sumo. Ahora de B2 me voy a B3, pasando por la arista que pesa 3. Así que estoy sumando 3. Y por último de B3 llego hasta B4, pasando por la arista que pesa 6. Así que sumo 6. Y esto termina dando 13. Tenemos el cálculo de la longitud para el caso de la primera trayectoria. Y ahora vamos a analizar la segunda trayectoria. La segunda trayectoria de vuelta empieza en B1 y ahora sigue yendo a B3, pasando por la arista que pesa 2. Así que 2. De ahí se va para la arista B2, para el vértice B2, pasando por la arista que pesa 3, por lo tanto sumo 3. Y después del vértice B2 se va hasta el vértice B4, pasando por la arista que pesa 12, por lo tanto sumo 12. Y esta suma me termina dando 17. Por lo tanto, la primera trayectoria tiene como longitud 13. La segunda trayectoria tiene como longitud 17. Y ahora, si interpretara esto ya con un problema real, digamos, supongamos que esos 4 vértices representan 4 ubicaciones en el mapa. Las aristas, a su vez, con sus respectivos pesos, lo que representan es la distancia entre esas distintas ubicaciones. Entonces, yo quiero una trayectoria que me conecte esas 4 ubicaciones y que esa trayectoria pase por los 4 puntos sin repetir ninguno. Claramente me conviene la primera trayectoria porque sería la que tiene una menor longitud. O sea, es la más corta, la menos extensa. Y esa es la idea, entonces, digamos, el trabajo con grafos ponderados, trasladado a una problemática del mundo real. Me puede servir, por ejemplo, para hallar la trayectoria de menor longitud. Bien. Bueno, acá tenemos entonces las primeras ideas, las primeras definiciones sobre lo que sería teoría de grafos. Hasta acá llegamos con la clase. Muchas gracias por la atención.